tenemos un estilo propio, lo que nos gusta, lo que preferimos, pero en algo siempre coincidimos. la radio. Radiosolar.com.ar Sabe qué te gusta y te lo trae. Radio Online. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Solar? Estamos en este momento en el monte de Capilla del Monte, mejor dicho, aquí en la provincia de Córdoba, junto con Omar Riachi, en uno de nuestros primeros encuentros, o tantos encuentros, para que ustedes conozcan la historia Comechingón desde su origen y de la voz de un descendiente Comechingón. Quien les habla, Pablo Pecorari, pero qué mejor que presentarles antes a la persona que va a compartirles este testimonio, a Omar Riachi. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bueno, gracias por interesarte en esto. Y sí, mi abuela paterna era comechingona pura de esta zona del norte de Córdoba, donde había una fuerte impronta que quedaba del pueblo comechingón, y ella y junto a mucha otra gente nos han contado y dado los yuyos para tomar, para que vayamos aprendiendo un camino que tiene que ver con las plantas, que tiene que ver con otra forma de medicina, y una medicina que excede la curación o la enfermedad para abarcar mundos del ser humano y de la conciencia que están un poco inexplorados en estas regiones y que por ahí se sobrevaloran en otras regiones donde las culturas quizás corrieron mejor suerte. En cada encuentro que venimos teniendo aquí en Capilla, nos venís compartiendo la historia, el camino y muchos conocimientos que estaban olvidados o perdidos o habían quedado en algunas pocas personas como vos. Nos gustaría conocer, para comenzar entendiendo un poco mejor todo esto, quiénes fueron los comechingones, quiénes son, porque también nos gusta la idea de su presencia en el presente, no solo en un pasado. Sí, comechingones puros no quedan porque después se fueron mezclando, particularmente mi abuela, por ejemplo, que se casó con un sirio libanés, y de ahí fue cambiando un poco las culturas, pero siempre quedó presente en mucha gente de acá del norte de Córdoba la impronta de un pueblo que tenía distintas visiones, porque eran grandes tomadores de yuyos y porque aparte habían hecho de la naturaleza su templo, ¿no? Fueron una cultura difícil de sostener para el colonizador, porque fue el español el que intentó avasallarlos, y acá fue donde tuvieron que traer esclavos negros para construir las iglesias jesuíticas, porque el comechingón no quería trabajar en algo que no le interesaba, o ser un esclavo. Tenían bien claros esos conceptos, y eso costó e hizo que no se adaptaran a este fenómeno colonizador y fueran desapareciendo muy rápidamente, porque es muy corto el tiempo en que desaparecen. Acá en lo que hoy es Capilla del Monte, que antes era Gualumba, y toda la zona de Paraje o Engamira, había unos cuantos comechingones descendientes directos y unos cuantos brujos y tomadores de yuyos que nos fueron enseñando a los que éramos más chicos cómo era el camino de los yuyos y nos iban contando algunas cosas. Yo después particularmente me dediqué a tratar de rescatar eso desde un lugar no solamente desde el científico, que me llevó a estudiar medicina en Cuba, sino también desde el punto de vista de lo sagrado que era tomar los yuyos y tomarlos y aprender con ellos y de ellos, pero fundamentalmente de las plantas, ¿no? Una cultura que tuvo su gran pico alrededor de 1930, cuando grandes filósofos, sociólogos y médicos llegaron hasta esta zona, porque indudablemente estaban atraídos por una medicina milenaria que tenía otras raíces y otros fundamentos. Fue triste también ese encuentro, porque fue allí donde comienza el robo no solamente de información, sino también el robo de objetos de poder, ¿no? Como el tema del gran bastón ancestral que estaba en el Cerro Uritorco, que después posteriormente lo habían entregado y lo vuelven a robar más adelante en el tiempo, y grandes otros objetos que representaban gran parte de esta cultura comechingona. Como decía un viejo cercano, decía, Córdoba les ha quedado más a mano que otros lugares de la Argentina,
y por eso han usufructuado en demasía, pero también han robado y vituperado y roto toda esta cultura, ¿no? Cuando hablas del bastón, cuando hablas de la cultura antes de la llegada de los españoles, de su forma de vida y de estar, contanos un poco más esa forma de vida antes de la colonización y de ese encuentro poco deseado. Sí, yo lo único que conozco es, obviamente por historias que estos viejos contaban, que a la vez contaban historias de sus viejos y de sus familias, ¿no? O mi bisabuela, que me contaban historias que ella recorría en carretas toda esta zona del norte de Córdoba, llegaba a las salinas, juntaba yuyos, atendía gente y curaba gente. Y bueno, en esas historias que iban contando, ellos tenían la colonización como un hecho omnipresente, no era un hecho del pasado, ¿no? Ellos tenían la persecución, la destrucción, la muerte. A mi abuela le sacaron las tierras y ella tenía 35 años, esto no fue hace más de unos 70 años aproximadamente, 75. Entonces era una historia que venía sucediendo y que venía sucediendo durante mucho tiempo. Pero hay que recordar que el pueblo comechingón empieza a trascender las fronteras con las grandes epidemias, que son primero la de cólera, a comienzos y a fines de los 1800, donde incluso el virrey de la Argentina y Sobremonte acá en Córdoba lo echan a los jesuitas porque eran los curanderos y los yuyeros los que detuvieron esa epidemia con yuyos, y los echan a los jesuitas diciendo que eran mucho mejores en la administración de la medicina. Después viene esta gran epidemia que hubo de tuberculosis, donde la gente venía a las sierras de Córdoba a curarse, porque indudablemente acá habían grandes yuyeros y muchos yuyos, con lo cual curaban estas enfermedades, no desde el concepto de enfermedad que manejaban los médicos, que los enviaban de la ciudad, sino con otros conceptos. Y en esos otros conceptos en donde entra una medicina distinta que efectivamente curaba. Tuvimos la suerte de charlar con don Florio, un viejo de atrás de allá de las sierras, que era un viejo que había conocido gente que venía a curarse directamente, y entre ellos había venido el gran pintor Fernando Fader, que se cura la tuberculosis que tuvo justamente viviendo en estos parajes, ¿no? Entre Ongamira y Chilín. Y eso era por los yuyos que había en la región, pero también por una forma de medicina. Eran grandes médicos porque eran grandes yuyeros, porque eran grandes conocedores de los yuyos, del efecto de los yuyos, pero también tenían un conocimiento del cuerpo que estaba basado en otra cosa, ¿no? Por eso es que no hablaban de enfermedades, sino que hablaban de etapas o procesos de la limpia del cuerpo y de procesos necesarios para que el cuerpo se mantuviera sano. O sea que la comunidad de Comechingón vivía y vive a través del respeto de los ciclos, de los tiempos corporales, de la Pachamama, y de ahí surge todo su proceso de la medicina. Sí, los que hemos aprendido ese conocimiento y los llevamos a las prácticas cotidianas de tomar yuyos y de entender que el yuyo nos acompaña, y venimos enseñando eso desde hace unos 20 años, entendemos que es así, ¿no? Que el ser humano se aparta de la Pachamama cuando elige tomar químicos y fármacos en lugar de yuyos, cuando elige tomar yuyos de otro lado que crecen en sectores muy lejanos, cuando uno debería tomar los yuyos del lugar donde vive. Y a partir de esa comunión que hay entre el yuyo y el ser humano es donde el yuyo lo reconocemos como una fuente de alimento y de medicina, y como los únicos seres vivos capaces de dar vida. Entonces tenemos un respeto y una admiración por ellos, ¿no? La cultura comechingón, la comunidad comechingón trasciende fronteras por sus conocimientos, por su medicina, que aparte quería preguntarte también qué simboliza la palabra en sí, medicina. ¿Ustedes cómo la toman? Sí, acá medicina estaba tomado distinto. Básicamente medicina era el arte sagrado de volver a que el ser humano no esté perdido. El ser humano se pierde fácil sin tomar yuyos, y tomando yuyos recupera un poco el instinto, otro poco la sabiduría ancestral que indudablemente cargamos y llevamos dentro. Pero también esta necesidad de que el yuyo nos aporte otras comprensiones para la vida cotidiana. En ese sentido había plantas sagradas de este pueblo comechingón, como el chañar y otros, que eran plantas que los sumergían en otro estado de la conciencia.
Y hay otro mito que existe sobre el tema de las comunidades originarias que tiene que ver con el aspecto físico, y se cree que todas, en cierta forma, eran parecidas, iguales, y en el caso, por lo menos en el mío, en el caso de la comunidad comechingón, de la cultura comechingón, me sorprendo al ver que el aspecto es diferente a la que uno le enseñan o le muestran. Sí, bueno, tenemos el mito creado por los manuales de estudio de la primaria de que el indio es un negro, bajito, morochón. Claro. Y bueno, ahí se olvidan de los pieles rojas, se olvidan de los sioux, se olvidan de los onas, se olvidan de los comechingones. Los comechingones claramente existían distintas tendencias por ahí, raciales si se quiere, no sé cómo sería bien la palabra, pero ellos estaban divididos en 3 etnias bien diferenciadas por regiones, pero también por fisonomía física. Los Soto, que son los que están establecidos o que estuvieron establecidos acá en el norte, todavía hoy aún hoy hay un pueblo llamado Soto donde prevalece mucha gente descendiente de ese pueblo. Los Sotos eran altos, rubios, barbados y de ojos claros. Después más al centro de Córdoba, que era donde estaban los Genia, y los Genia tenían otra contextura, sin embargo seguían manteniendo lo de los ojos claros, algunos más verdosos y otros más azules. Y después estaban los Camiares, que estaban en el sur de la provincia de Córdoba, y lo que hoy es Calamuchita y Merlo del lado de San Luis, donde también habitaban, que por ahí no eran tan altos, eran un poco más bajos, eran más morochones y sin embargo seguían conservando los ojos claros. Indudablemente cuando uno ve la fisonomía de tantas otras tribus en América, sabe que no todos eran de la misma contextura, la misma fisonomía. Entonces, sí, claro, no tenía nada que ver el comechingón con el ona, con el colla, pero indudablemente es porque el origen es distinto. Siempre tenemos esta historia de los orígenes, de que en América los pobladores vinieron por el estrecho de Bering caminando en la época en que se conectaban y qué sé yo, y que todo vino de Asia y de Europa. Bueno, hay muchas teorías que dicen lo contrario. Ahora seguimos insistiendo en que acá no había vida o que no había culturas propias. Indudablemente había culturas propias con otra fisonomía y otras formas de vivir. Y estamos hablando de estas culturas propias con su forma de vida, de, si te acordás o si lo sabés, de cuántos miles de años atrás. Y los comechingones se calcula que habitaron esto hace más o menos unos 1500, 2000 años, porque antes no se tenían registros ni rastros. Pero son ideas que vienen de los estudios y de las universidades, no es algo que tenga una gran presencia, porque la cultura comechingona no se dedicó demasiado a reflejar el fenómeno del tiempo como nosotros lo medimos. Entonces tampoco tuvieron grandes obras pictográficas más allá del Cerro Colorado, que aún hoy no se sabe si lo hicieron los sanavirones o los comechingones, pero además tampoco existe esta historia de haber dejado tanto registro. Suponiendo que derive de la cultura yampitín, que fueron los primeros pobladores de esta zona de Córdoba, ya sería una cultura que excede largamente los 6.000, 7.000 años, pero todavía no hay ningún estudio científico que demuestre algo al respecto y tampoco nos interesa. Nosotros, desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, nos interesa conservar el valor del conocimiento y el valor del cuidado del monte y de la naturaleza, más que esto de saber fehacientemente si es una cultura de 1000 años o de 10.000 años. Claramente se entiende que la cultura comechingón está muy enfocada en todo lo que es la medicina de la Pachamama y el estado natural del ser, unido a la naturaleza y no tan separado como se encuentra ahora. Esta cultura, por lo que me estás contando, va desde el norte de Córdoba hasta entrando a lo que hoy sería la provincia de San Luis, más o menos. Sí, habitaron todas estas serranías de Córdoba y de San Luis, eran los que vivían en la zona de las sierras. Indudablemente es una zona con una alta cantidad de yuyos, es el lugar con mayor biodiversidad de plantas de la República Argentina, y entonces indudablemente tuvieron a su disposición una enorme cantidad de plantas que les sirvió de alimento y de medicina. Y en esa medicina fueron encontrando plantas que los iban llevando indudablemente a otros estados de comprensión y de conciencia, además de tener una medicina anclada por ahí en otros valores que tenían que ver más con la tierra y con la observación de los ciclos de la Pachamama
que de decir que la enfermedad era causada por agentes externos como el estrés o un virus. Cuando hablas de la época del virreinato que eligen la medicina Comechingón por encima de la medicina jesuita, ¿qué pasó en ese momento? Y pasó que hubo una gran epidemia de cólera, llamado cólera por los jesuitas que habían fundado la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, allá por el 1830 aproximadamente, y la gente no se curaba hasta que el gran cacique Saldán empieza a curar a la gente dándole té de peperina. Allí se cura esto. Ellos hablaban de que eran los gusanos, como ellos decían, eran los gusanos los que producían la enfermedad, y se curan. Fue perseguido y torturado este cacique Saldán, cuenta la historia de la crónica de la conquista, un libro que además se consigue y que tiene que ver con la historia un poco desde el lugar del indio, no tanto del colonizador. Y allí fue donde el marqués de Sobremonte en Córdoba, que se le enferma la hija, la cura el cacique Saldán, y ahí es donde él echa a los jesuitas de la universidad y de Córdoba. O sea que esta parte de la historia en algún lado está escrita, está Sí, también claro. documentada. Sí, en la historia de la conquista de Córdoba, que está en los archivos históricos de la provincia y que después Romero Montes lo transformó en un libro interesante, se cuentan algo de estas anécdotas. Uno tiene la suerte de haber aprendido un poco a convivir con lo que contaban los viejos y con la lectura de esto, ¿no? Pero por ahí lo que contaban los viejos tenía bastante también esta impronta de la medicina. ¿Y qué te gustaría compartirnos o obsequiarnos desde tu experiencia a través de, porque esta es una cultura que se transmite de forma oral, de todo lo que se te ha transmitido, qué te gustaría compartirnos para nosotros dar ese paso para reunirnos nuevamente con la naturaleza, que es del lugar donde somos parte, y dejar de creer que somos los dueños de lo que no somos? Sí, primero replantear el tema de la comida, ¿no? O sea, cuando uno va entendiendo que la comida es fundamental para estar sanos, fuertes y vivos, nos preguntamos qué es comida, si es esto que nos vende la globalización o es lo que produce la tierra. Y entonces ya empezar por comer comida cambia fundamentalmente esto de aproximarse al mundo de la medicina. Y después esto de tomar los yuyos, que no es tan simple, porque lo que ha quedado es que hay que tomar yuyos para las enfermedades que dice la medicina moderna alopática que tenemos. Y nosotros no tomamos los yuyos de esa forma, sino creemos que los yuyos actúan de otras maneras. Para eso hay que hablar de otra medicina, que es justamente lo que se enseña en los cursos. No es algo que se pueda enseñar en otro ámbito o contexto, porque requiere explicaciones y fundamentaciones que por suerte la hemos heredado, la hemos aprendido, y que seguramente ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Y para ir cerrando este capítulo de la historia Comechingón, de conocer esta cultura, ¿te gustaría que en otro capítulo hablemos más profundamente sobre este tipo de medicina que es la medicina Comechingón? Sí, podemos hablar. El tema es que hay cosas que no se pueden hablar. Hay cosas que se hablan dentro de este curso. Estamos asistidos por un derecho a la opinión que se puede emitir, ya que tenemos libertad de expresión, pero a veces los medios de comunicación, más allá del interés del tuyo y que ya te conozco y que conozco que es un medio distinto, a veces eso se va haciendo una bola de nieve que llega a lugares donde a veces hemos sido vituperiados, amenazados, etcétera, etcétera. Se pueden contar algunas cosas de la medicina, claro, por supuesto, pero muchas de ellas están en contra de las formaciones médicas académicas modernas. Entonces, a veces esas contrariedades es preferible amenazar al que pareciera que pone en amenaza a un sistema entero, ¿no? Sí, entendemos esa parte de la historia, por eso contemos aquello que se pueda y lo que no, que lo vengan a presenciar. Muy simple, ¿no? La próxima lo vamos a analizar. Omar, mil gracias nuevamente por compartirnos más sobre esta cultura Comechingón y darnos el lugar a poder conocerlo desde la voz directa que lo recibió también a través de la transmisión oral de la cultura, del origen. Bueno, un gusto y gracias, y está bueno que básicamente podamos poder empezar a hablar de estos temas también, que fueron callados y silenciados durante más de 500 años, ¿no?
que podamos hablar de otra medicina y de otra historia, está bueno. Y creo que esos son los tiempos que corren, ¿no? Poder volver a hablar y que podamos hablar libremente sin sentirnos que estamos dañando a nadie por todo lo que decimos. Abrimos la puerta entonces, queda en Radio Solar abierta la puerta para continuar con estas historias. Gracias nuevamente, Omar, gracias a todos los que están escuchando, y obviamente es para compartir y replicar con toda la gente, cualquiera que les pregunte o cualquiera que leyó, vio algo y de repente quedan esas dudas. Bueno, es bueno escuchar este audio, es bueno compartirlo y es bueno volver a escuchar la historia desde el lado donde no se escribió, donde no se contó, que es esta la oportunidad junto con Omar. Gracias nuevamente, Omar. Gracias.